Bueno, Nuria, son ya las 9, estamos en directo. Hola, Paloma. Si te parece, empezamos. Bueno, os presento a Nuria Bosch. Para muchos ya la conoceréis, para los que no la conozcan, es la fundadora de Sofía Education. Y bueno, no sé si quieres decirnos un poquito más sobre tu trayectoria. Es solo una de sus facetas, pero Nuria es muy polifacética y viene a hablarnos hoy de las competencias en el siglo XXI. Así que si quieres decir algo, presentarte, Nuria, saludar. Sí, sí que voy a decir. Siempre recuerdo cómo nació Sofía, porque además este tema toca muy de cerca las competencias. Sofía nació cuando un grupo de personas nos preguntamos por qué el output de la escuela, es decir, lo que entrega la escuela al final de los ciclos y lo que se necesita para vivir, trabajar y desarrollarse en este mundo que tenemos ahora, ¿por qué cada vez diverge más en lugar de converge, ¿no? Y a partir de ahí estiramos el hilo y el hilo tiene mucho que ver con las competencias, con lo que es la idea de competencia. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿A qué llamas competencias? ¿Qué son las competencias? Luego veremos las del siglo XXI, cuáles son las anteriores, por qué siglo XXI, qué ha cambiado, pero vamos a empezar un poquito por la base. No han cambiado cosas casi. Claro. Bueno, ¿a qué llamamos competencias? ¿De qué vamos a hablar? Sí, competencia lo llamamos, es una palabra de adultos, los niños nunca piensan en términos de competencia, ¿vale? Competencia lo llamamos a acometer un resultado deseado. Nosotros tenemos una expectativa, entonces tenemos una serie tenemos un pack, nosotros los adultos, tenemos un pack de conocimiento, de motivaciones, de valores, de prácticas, de toda una serie de cosas. Y como queremos llegar a un resultado objetivo, pues ponemos todo esto en movimiento para conseguir el resultado deseado. El niño no se sitúa aquí, el niño se sitúa en el flujo, no en la expectativa, se sitúa en el experimento y se sitúa en el momento, en el recibir lo que llega, ¿no? Entonces él no piensa nunca en términos de competencia. Somos nosotros los que teorizamos, sí. Exacto, adaptamos etiquetas, ¿no? Sí, queremos que ellos sean competentes. Esto es tal como funcionamos, los adultos. Entonces, muy bien. ¿Cuándo se empieza a hablar de competencias? ¿En qué momento? No sé. Empieza muy pronto, porque el currículum, la palabra y el desarrollo competencial empieza, me parece que es, esto lo miré en un momento de una conferencia, me parece que es del siglo XIV, 1300 y pico, porque entonces, sí. Porque entonces los que se formaban eran los monjes, ¿vale? Los monjes eran los únicos que eran letrados, digamos, y ellos tenían pues los currículums que necesitaban para hacer esa formación. O sea que eso ya entra en vigor hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que lo que hemos ido haciendo es bajar esto. Bajarlo. ¿Popularizarlo, te refieres? No, bajarlo en edad. Vale. También popularizarlo. O sea, pasaron dos cosas en el siglo XIX con la revolución industrial. Se generalizó, ¿vale? Porque entramos todos al sistema educativo. Este es el problema legal que tenemos, yo creo, que el sistema educativo es obligatorio porque tenemos un mindset del siglo XIX. Cuando teníamos que obligar a las familias a que pusieran a los niños en la escolarización porque si no los ponían a trabajar. ¿Vale? Entonces, era un descuido o abuso del menor, cosa que ahora tiene nada que ver. Y en la industrialización hacemos esto. O sea, primero vamos todos a la escuela y después bajamos el tema curricular hasta muy pequeños. Porque la revolución industrial lo que necesita es mucho de profesional liberal, muchos ingenieros, muchos médicos, muchos abogados, ¿vale? Mucho de una cantera. Perfiles, exacto. Y son perfiles que son más bien iguales. Es decir, que lo que tiene en cuenta no es a la persona, sino al perfil profesional
Y por tanto, el currículum se adapta a eso. Y como son, a ver, ¿cómo te lo cuento esto? Como son necesidades de largo recorrido, es decir, lo que tiene que saber un ingeniero de matemáticas es mucho para aprenderlo en un año o en 2. Entonces lo que hacen es, parten del final, que tiene que saber, entonces recortan hasta el principio. Entonces a los 2 años ya, venga, la matemática, ya empezamos, con la manipulación, con el no sé qué, con el no sé cuánto. Sí, hay que cumplir los objetivos, ¿no? O sea, los objetivos se bajan hasta abajo y entonces desde el principio ya estamos con la exigencia de hay que cubrir unos capítulos, unas etapas, ¿no? Para poder alcanzar la meta que... Exactamente. Esta es la Vale. meta. Entonces empezamos así. ¿De qué manera van evolucionando lo que son las competencias, sobre todo desde un poco el punto que has comentado de la era industrial, ¿no? Que es un poco donde ponemos el punto, el origen de quizá del sistema educativo que todavía venimos arrastrando, ¿no? Que parece que quiere ser muy, muy moderno y quiere modernizarse mucho y progresar, pero la realidad es que el esquema en el que todavía se enmarca viene de aquella época, ¿no? De la era industrial del siglo XIX. ¿De qué manera han evolucionado o no han evolucionado esas competencias, ¿no? Desde ese marco? Las competencias están evolucionando de una manera orgánica. ¿Vale? Evolucionan a partir de... no se cuestiona la mayor. ¿Vale? Evolucionan a partir de seguir pensando que tenemos la necesidad de formar de la misma manera que hemos formado en el cognitivo conductual, digamos. ¿Vale? Es decir, conducir a los niños a que hagan determinadas cosas que nosotros creemos que son las que les convienen. ¿Vale? Por una parte. Por la otra, tampoco diferenciamos, es decir, damos a todos los niños lo mismo. Exacto. Y más allá de la discusión de si las inteligencias múltiples sí o las inteligencias múltiples no, porque esto está en revisión constante, el problema que tenemos es que los sistemas educativos van a 30 años vista. Hasta los 30 años no te das cuenta de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque claro, es de generación. Los efectos van a generación vista, ¿no? Entonces, más allá de eso, de si inteligencias múltiples sí o inteligencias múltiples no, lo que sí sabemos es que cada persona es diferente y que cada persona va a trabajar de una cosa diferente. Entonces, mi pregunta aquí es ¿por qué lo de en medio es igual? ¿No? Pues si partimos de personas diferentes y llegaremos a trabajadores diferentes, otro. Entonces, lo de en medio... no sé. Porque esa obsesión por igualar, ¿no? Y que todos cumplan las mismas competencias de la misma manera, ¿no? Es un poco incongruente, ¿no? Es un poco incongruente, ¿vale? Y bueno, y si miramos aquello que me has dicho antes de lo que ha variado en el siglo XXI, no acabaríamos de la... de eso vamos a tratar un poco, ¿no? De cuáles son las competencias, por ejemplo, qué competencias continúan desde entonces, ¿no? O se siguen, cuáles están en los currículos oficiales, por así decir. Sí, si quieres hacemos el overview a partir de esto. Sí, me parece bien. Vale. Así nos vamos haciendo un poco una idea panorámica. Vale. El currículum actual, aparte de 8 competencias, ya os las leeré porque las tengo apuntadas, pero a mí en la parte de la competencia, o sea, de la parte actual del currículum, lo que quiero señalar es que, a ver, ¿cómo te lo digo? Ya en la diferenciación de España con la Unión Europea, ya solo en la etiqueta de la competencia, cómo está redactada la competencia, ya se ve una diferente aproximación a la disciplina. Yo no sé si lo sentiréis así, pero yo cuando buscaba para esta charla las competencias curriculares que están en vigor ahora, hay unas competencias que son técnicas, esto se cumple en todas partes, y unas competencias que son personales. Técnicas, dice, comunicación en lengua materna, la Unión Europea. Nosotros tenemos una competencia en comunicación lingüística. ¿Vale? Lo de la lengua materna en España es delicado.
Entonces, Un poco tabú. ¿sabes? Entonces, es el primer escape. Después tenemos competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología, Unión Europea. Nuestra competencia se llama competencia matemática, que habla del razonamiento. Y después tenemos una competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. Sí. Aquí ya nos saltamos lo de la ciencia y tecnología. ¿Ah, sí? De momento. Ahora, en lo que están abriendo, sí que se habla de objetivos STEM. ¿Vale? ¿Qué significa objetivos STEM? Es un acrónimo inglés de Scientific, Technical, STEM, la E no me acuerdo de qué es, y Mathematics, ¿no? Es toda la parte de competencias tecnológicas, digamos. Todo lo que tú necesitas para desarrollar la parte tecnológica. Pero voy a ir con eso ahora un poco más allá. Después tiene la competencia digital y nosotros tenemos tratamiento de la información y competencia digital. Después tienen aprender a aprender y nosotros también tenemos competencia para aprender a aprender. Después tienen interpersonales y cívicas. Nosotros es competencia social y ciudadanía. Que suena diferente, no sé. Sí. Después ellos tienen espíritu emprendedor. Nosotros tenemos autonomía e iniciativa personal. Después tienen expresión cultural y nosotros tenemos competencia cultural y artística. ¿Vale? Expresión cultural y competencia cultural y artística es diferente. No sé si tú no sé a dónde vas. Vale, los avances, lo que yo tengo de avances de competencias del del 2022, que aún no han entrado en vigor, 2022, entrará 22-23, curso 22. Que ha habido una reforma, ¿no? Una reforma reciente de finales del 2020, ¿no? Que entrará en vigor como por capítulos, digamos, ¿no? En los próximos años, ¿no? Exacto. ¿No? Entra en vigor en el 22-23 y va en línea con lo que hemos visto evolutivamente al principio de la charla, que lo queremos pasar del siglo XX al siglo XXI, ¿vale? Y en ese siglo XXI, tanto en la Unión Europea, porque estos avances que le veo yo a la LOMLOE se parecen mucho más a la Unión Europea que lo que habíamos hecho hasta ahora. ¿Vale? Probablemente sí, se implantan directivas o recomendaciones, ¿no? Que son comunes. Sí, yo creo que los estados ya no van por libre, que hay una solamente pensante y que las directrices vienen de un sitio para muchos. De hecho, yo miré un poquito el preámbulo por encima de la ley de la reforma. Vale. Es un preámbulo larguísimo, una exposición de motivos muy largo. Es como un manual, es una exageración. Y, hombre, se habla de muchos términos, vamos a decir, globalistas, Agenda 2030, bueno, pues y la ciudadanía mundial o global, ¿no? O sea, se mete una serie que un poco con todo lo que estamos viendo ahora, pues la gente ya se está acostumbrando a ese lenguaje, pero hasta hace poco no era un lenguaje que se utilizara en este tipo de leyes, ¿no? O de materias. Entonces, esta es la evolución. Esta que dices es la evolución. ¿Vale? O sea, me alegra que lo hayas visto porque no lo habíamos comentado antes, pero yo he visto lo mismo. ¿Vale? Entonces, la evolución es competencias STEM, objetivo ciudadanía mundial, y objetivo ciudadanía mundial se volca directamente en la ley española. ¿Vale? Se volca a través de, bueno, están los STEM, que es la comprensión con el método científico, o sea, fíjate, reforzar método científico, seguir trabajando todo con el cognitivo conductual, ¿vale? Es decir, sí que se aboga por los plurilingüismos, pero no se aboga por una comunicación. No se pone la lengua al servicio de la comunicación. Digamos. Se habla mucho de la multiculturalidad, del plurilingüismo, pero no de la lengua, ¿no? O sea, de la lengua como vehículo, ¿no? La comunicación. Me imagino que vas por ahí, ¿no? Voy por ahí, voy por ahí. Tiene que llegar. Transversalidad de determinadas materias y términos, ¿no? Que ahora son como muy políticamente, lo siento, pero políticamente correctos. Sí, tal cual. Pero a veces parece que mucho de eso y luego olvidamos lo fundamental, ¿no? Que lo más humano, lo más básico, que es lo más esencial muchas veces, ¿no? Por querer hacer esa transversalidad y esas
luego se habla mucho pues la política de la ideología de la igualdad, el género, bueno, todo esto que estamos viendo ahora, estas nuevas políticas, ¿no? De transversales y sí, a veces echas un poquito en falta menos transversalidad y más, bueno, analizar qué es lo que están, en qué se están convirtiendo, pues eso, las competencias, la educación hoy en día en el día a día, ¿no? Para los niños, ¿no? Que a veces estamos tan obsesionados con esas políticas y con esas transversalidades y tal que perdemos un poco lo básico. No es solo una obsesión, esto está en las aulas. Ah. Esto está en las aulas y el lenguaje se ha cambiado y la manera de percibir lo correcto que dices tú y lo incorrecto es distinta. Y es hablar de la diferencia para hacernos todos iguales. Exacto, exacto. Ese es un tema muy interesante. Y hay mucha preocupación por un sector bastante, bueno, considerable de familias, de padres, ¿no? Que no ven con tan buenos ojos estas, bueno, pues estas nuevas directrices o que se están queriendo implementar de forma tan agresiva, podemos decir, ¿no? Porque al menos unívoca, unificada y es muy no se había visto nunca de esta manera, ¿no? Y con la excusa de la inclusión, de la igualdad, del reconocimiento de minorías, se está al final forzando un poco a una igualación, ¿no? A un pensamiento único del que parece que no se puede salir, ¿no? Y eso es un poco, a mí por lo menos como madre sí que me preocupa un poco, ¿no? Quién determina qué es lo que hay que transmitir, enseñar como lo deseable, ¿no? En esa igualdad. No hay debate. Ese es el tema. Hay una lista de competencias y objetivos y no hay debate. Bueno, si seguimos un poquito, seguimos, sí. La competencia digital, bueno, hemos dicho la competencia de la comunicación, la competencia del STEM, método científico, la competencia digital, que es uso seguro de la tecnología digital. Bueno, después el aprender a aprender, que está bien, pero el aprender a aprender también tiene una doblez, déjamelo decir así. Sí. Porque, ¿en qué sentido? El tema está en tenerlos en el cognitivo. ¿Vale? Entonces, si te meten toda la vida a aprender, que es lo que el long life learning es la etiqueta, pues toda la vida en el cognitivo. Y dejas el cerebro derecho tranquilito, que no te conviene para nada. Exacto. No hay un equilibrio entre los dos, el uso de los dos hemisferios, ¿no? No interesa. No. ¿Vale? Ahora estamos en un momento muy crítico porque, bueno, es un momento evolutivamente muy simpático en este sentido, pues parece que el cuerpo calloso, que es la unión de los dos hemisferios, está evolucionando, está creciendo, ¿no? Y para eso se necesita actividad en los dos y actividad y que tengan la misma medida. Entonces, aparentemente, cuando utilizamos más uno, es el que más crece o más activo o más, ¿vale? Entonces, no. Necesitamos los dos, el crecimiento de ambos, ¿vale? Para otras cosas que hoy no vienen a colación, pero que son evolutivamente parte del desarrollo, del crecimiento y del aprendizaje, ¿no? Recordemos que nosotros teníamos solo un cerebro reptiliano, el primero, después del reptiliano, que es el cerebro digital, que lo llamo yo, porque actúa con ceros y unos. Después viene el cerebro límbico, que es el cerebro emotivo, y después viene el neocórtex. Es decir, que y ahora sería la etapa, estamos preparando la etapa siguiente a la del neocórtex. Lo recuerdo porque, claro, esto es una evolución de muchos millones de años. Exacto, ¿vale? Va muy atrás. Vale, pues entonces tenemos salimos de un sistema industrial con un currículum industrializado, ¿vale? Pero seguimos igual de alguna manera es cambiar las etiquetas pedagógicas, ¿vale? Pero seguir en un sistema educativo que prima la parte competencial conductual, ¿vale? Conductual, cognitiva, cerebro izquierdo, llámalo como quieras. Sí. Es algo que
A mí me preocupa mucho, por ejemplo, si ahora ya vamos a las competencias que yo creo que tendríamos que empezar A incluir. a incluir. Si vamos ahí, pues me preocupa mucho que cuando me leo la competencia digital, leo uso de las tecnologías. Mientras que lo que hará libres a nuestros niños es poder programar, no es usar el Word. Es ser capaces de hacer un Word. Es igual, Creadores, ¿no? Y creativos. Exactamente, un Word o lo que sea que tengan que crear. ¿Vale? Entonces, los lenguajes de programación yo aún no los he visto en ninguna parte del currículum. Por ejemplo, te digo cosas como, y esto seguiría siendo cerebro izquierdo. Sí, pero con un componente ya, un matiz del derecho, digamos. Claro. Un matiz del derecho. Un equilibrio. ¿Vale? Porque tú vas a crear el programa que tú quieras y tus personajes van a hacer lo que tú quieras. Y tendrás que inventar un storytelling y, por lo tanto, ya serás competente lingüísticamente. No te hará falta que te vengan a explicar sujeto, verbo y predicado, porque intuitivamente ese personaje se expresará. Que, de hecho, ahora aún no estamos aquí, pero ya estamos haciendo los PEIs en Sofía, ya los estamos haciendo en este sentido, en ir desde el niño hasta la competencia y no al revés. Recuérdanos qué son los PEIs por si hay alguna persona que esté viendo y no sepa. El follón de los PEIs. El follón de los PEIs. A ver, ¿esto por qué viene? Esto viene porque el sistema no trabaja con PEIs, trabaja con currículum, ¿vale? Pero permite que cuando hay una persona, un estudiante, que o está por debajo de las competencias que el currículo exige o por encima, se puede hacer un plan de estudios individualizado. ¿Vale? Claro, cuando salimos del sistema escolar y nos vamos a casa, forzosamente tenemos que trabajar a partir de un plan de estudios individualizado. Eso es. Ya no estamos en la escuela. Entonces, lo que estamos haciendo, pues es eso, son planes de estudio individualizados que siguen el currículum, ¿vale? Pero no se aproximan, no se desarrollan de la misma manera. Vale. Ayudamos a que los padres sean competentes en hacer el paso del niño al currículum y no al revés. No meterles el currículum por la boca cual ganso a rellenar, ¿vale? Porque después ya sabéis lo que pasa con los gansos, que hacen un hígado graso. Entonces, es cuestión de no hacer. En los niños son vergüenzas tóxicas, en los gansos son hígados grasos. Pero muy bien. Viene ahí. Esos son exactamente los PEIs. Y como un poco nos estabas contando, cómo esas competencias están reflejadas en el PEI, en los PEIs que estáis haciendo en Sofía, de manera equilibrada, es decir, que reflejen un poco las competencias que exige el currículum oficial, ¿no? Pero un poco dándole ese toque, un poco para compensar. El toque se lo damos fuera del PEI. Es decir, ayudamos a implantar el PEI, es decir, a personalizarlo de esta manera. Vale. De esta forma que dices. Al final es siempre proteger la infancia, es decir, siempre es, porque si os leéis, yo os invito a todos los que estáis hoy en el chat, no sé si habrán preguntas después o no, a leeros las cartas de derechos de los niños. Nos estamos pasando hace años por el forro la Carta de Derechos de la Infancia. Es un documento que quedó ahí, ¿no? Hace muy viejo, hace muchos años, al que no se vuelve apenas nunca. Y sí, que son documentos que deberíamos leer de vez en cuando, ¿no? En la web de Sofía la tenéis, en la web de Sofía Education Funds tenéis la Carta de los Niños y os insto a leerlo con el corazón abierto y a ver cuándo nos perdimos, cuándo dejamos de mirar, de tener esa mirada y cuándo empezamos a
a querer que los niños hicieran cosas que solo nosotros teníamos la necesidad de que hicieran. Exactamente. Al final estamos hablando de algo que afecta a los niños y parece que son los menos protagonistas, ¿no? Muchas veces. Estamos hablando exactamente más de lo que los adultos creemos, pensamos que está bien, ¿no? Bueno, pues somos los que tenemos que, que cuidar de ellos y velar por ellos, pero sí que hay un poco esa sensación de que cada vez parece que que el niño es lo último, ¿no? O sea, parece que está muchas veces Es el último. en el sentido de lo que decíamos al principio, ¿no? Se quiere igualar tanto, se quiere salvar tanto el que esto se cumpla, que esto se haga, que haya estos estándares, estos cánones, que lo que está sucediendo en muchos casos, en muchas familias, ¿no? Lo que refieren muchas familias es que sus hijos a nivel individual están sufriendo, ¿no? Porque el sistema se les atraganta, ¿no? Sí, o sea, ya no es una cuestión de... Muchas veces se quieren ver problemas en el niño, ¿no? Bueno, que no digo que en algún momento dado pues pueda haber algo, pero digamos que se van generalizando problemas en los niños cuando no encajan, por decirlo de alguna manera, que realmente, claro, cada vez más padres se preguntan, ¿pero el problema lo tiene mi hijo o es que el problema lo tiene el sistema, ¿no? O sea, hay algo que no, pues no se está teniendo en cuenta el niño, que es el protagonista, ¿no? O sea, esa dificultad de individualizar, personalizar, ¿no? Claro, es un sistema que iguala, pero que además tiene en general unas ratios, ¿no? de alumno, acompañante, maestro, profesor, docente, como lo queramos llamar, unas ratios tan complicadas, ¿no? de poder personalizar e individualizar ese acompañamiento que, claro, al final, pues el sistema lo que hace es intentar que el niño encaje en su molde, ¿no? Y no preocuparse muchas veces de, bueno, pues, ¿por qué no encaja? O cuáles son sus necesidades, un poco, claro, todo esto que decías antes de los distintos tipos de inteligencias, es complicado, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues es un debate que hay abierto. Seguimos pensando que el niño tiene que encajar. Exacto. A todos los niveles, también al nivel familiar, es decir, nunca revisamos, siempre vamos contra el más débil. Estamos viviendo en un sistema predador. Esto tenemos que tener conciencia. Nuestro sistema es predador. ¿Vale? Y lo que hacemos es depredar, en general. ¿Vale? Y con los niños también. El menor es el más débil de la cadena. ¿Vale? Ahí es donde vamos. ¿Vale? Pero, a ver, yo pienso que esto se corregirá. El gran cambio del siglo XXI es este, justamente. Uh-huh. ¿Y crees que estas reformas como la que está ahora en curso, crees que ayudan, crees que dificultan más porque digamos que siguen muy en la misma línea, ¿no? O sea, ¿qué opinas de estas reformas, de todos estos cambios que hay constantemente en las leyes de educación y que hay en los últimos años? ¿Qué opinas? El sistema es tan complejo que tengo opinión desde todos los lados, digamos. Por ejemplo, yo tengo muchos compañeros y amigos y familiares que son profesores o maestros. Uh-huh. Están cansados. Son gente vocacional, son gente entregada, son gente profesional. Están cansados, o sea, están desilusionados, están desmotivados, sí. Están, bueno, ¿sabes? Bueno. Institucionalmente se hace lo políticamente correcto, ¿vale? Uh-huh. Se organizan los congresos, bueno, no sé si ahora con el COVID hemos tenido un paréntesis, pero bueno, hay congresos de educación. Yo he ido muchos años al Met Show de Londres para ver las novedades que planteaban en temas educativos. Bueno, digamos, la conclusión de todo esto es que sí que hay muchas novedades muy chulas, pero hace falta un lugar donde ponerlas. Es decir, ahora te voy a poner un ejemplo que tú me dices, un ejemplo. Me enamoré en uno de los Bet Shows, no de sé qué edición, me enamoré de una compañía que vendía cámaras para hacer cine y mesas de sonido para que los niños pudieran hacer películas. No. Anda.
¿esto a dónde va y quién lo paga en España? Para ponernos aquí en lo nuestro. Sí. ¿Esto quién lo podría utilizar? ¿En qué parte del currículum y quién lo pagaría? ¿Me explico? Porque claro, en Londres, por ejemplo, no, en Londres hay mucha parte de educación que es privada. ¿Vale? Entonces, y además se paga un dineral. Y allí sí caben instrumentos de este tipo. Pero aquí, o sea, estamos tan lejos de eso. Estamos tan lejos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues únicamente comprender la ventaja que tiene esa creación y aproximarla desde otro lugar. Exacto. Desde las posibilidades que tenemos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Vale? Pero en este caso, el móvil de la mamá, que podamos hacerle comprender qué es un storytelling, es decir, si es él o ella de pequeños quieren explicar a un compañero cómo organizar un mensaje para que eso pueda ser entendido. Eso sería lo que vendría sería lo que ayudaríamos a través de un proyecto o de lo que fuere a que se reflejara en el lateral del page. ¿Qué competencias consideras que tienen que estar, ¿no? Que ya están y que tienen que estar en los currículos oficiales, y cuáles crees que faltan? Así algunas. No, el otro día nos enviaste, que lo colgamos en el canal, una pizarrita, ¿no? Con unas, pues con unas palabras, las competencias, ¿no? Sí. Si nos quieres refrescar alguna, ahora que no lo tenemos presente, y hablarnos un poquito, pues, de cuáles serían esas competencias, ¿no? Que, bueno, yo entiendo que son esas competencias del siglo XXI que quizá no están presentes en los currículos oficiales, y que, bueno, pues Sofía aboga porque se incluyan, ¿no? Y que sean parte del aprendizaje. Sí. Del camino del aprendizaje. Las pizarras solo tienen en cuenta las que yo creo que son fundamentales para vivir plenamente. El sistema trabaja con las competencias que nos hacen falta para integrarnos en un mercado laboral. Es diferente. ¿Cuáles añadiría yo dentro del sistema? Si mañana fuera ministra de Educación. Ministra de Educación. Yo añadiría contenido moderno, ¿vale? En este sentido, lo que te he contado del cine, o física cuántica, por ejemplo. Necesitamos que los niños lo empiecen a entender a través de explicaciones sencillas, a través de herramientas a su nivel, cómo funciona el mundo. No el mundo físico newtoniano lineal. Nuestro mundo, el de verdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la energía? ¿Cómo funciona? ¿Eso dónde va? ¿Vale? Claro. Porque la energía parece que solo está en los cables eléctricos. Son materias que son inexistentes en los currículums, lógicamente, sí. No, el sistema no considera que sean parte de los contenidos, ¿no? Que haya que transmitir. Por eso es tan grande el cambio de paradigma ahora. Porque ahora ya todos nos hemos dado cuenta de que esto no va como nos habían enseñado. Ya nos hemos dado todos cuenta, y además hay consenso en que no vamos a utilizar una ecuación de segundo grado más allá del cuarto de la ESO. A no ser que hagas ingeniería, entonces sí. Pero ¿me explico? Que la base ya no es necesaria, la misma base que teníamos que tener en momentos anteriores. Y en cambio están naciendo toda una serie de funcionamientos que tendrían que estar en el currículum. Por ejemplo, tenemos un mundo que va muy deprisa. Sí. ¿De acuerdo? Y la prisa se traduce en desestabilización del sistema nervioso. Por eso los niños tienen TDA. Antes se me ha olvidado cuando estabas comentando todo este mare magnum. Las problemáticas. Sí. Hay un vídeo en YouTube que es un documento, que es una joya, que es de Ken Robinson y se llama Changing Paradigms. O paradigmas, no sé cómo se pronuncia. Cambiando paradigmas. Sí.
Sirken Yo Robinson. también invito a todo el mundo a que lo vea, simplemente para que no piense que son dos locas iluminadas que están diciendo este tipo de cosas, sino que el testimonio de Sirken Robinson, en paz descanse, pues ayudó mucho a abrir los ojos, ¿no? Aunque Sí. todos los demás ya lo viéramos, pero puso mucho orden en la exposición de estos temas. ¿Vale? Dicho esto, vivimos en un mundo súper rápido. ¿Para cuándo una competencia de calmar el sistema nervioso? ¿O tenemos que tener TDAs en todas partes? ¿Para cuándo un mindfulness escolar? Una gestión emocional, ¿no? Básica. ¿Para cuándo? Y es algo de lo que se habla mucho en los últimos años. Pero y sin embargo, se relega, ¿no? Bueno, eso no, en la escuela no. En la escuela que aprendan otras cosas, ¿no? En la escuela es cerebro izquierdo y además el profesorado no está cómodo haciendo eso. Claro, eso te iba a decir también, es complicado porque ¿quién gestiona esa...? Pues eso. Es complejo, es complejo. ¿Cómo os estáis planteando en Sofía este tipo de competencias? ¿Cómo lo vais enfocando? ¿Qué cambios observáis en los niños, ¿no? que llegan a Sofía? Que algunos supongo que vendrán del sistema oficial. Habrá alguno que no haya pasado por el sistema, probablemente. Son y habrá otros que sí. Noche y día. ¿Qué observáis en ellos? Los que no han pasado por el sistema son gente autónoma, codependiente. Sin codependencias. Que pueden estudiar, autónomos que pueden estudiar lo que quieran cuando quieran. Y no tienen límite. Que han podido sostener el fracaso sin etiquetarlo ni que eso lleve a una renuncia. Es decir, el pequeño fracaso. El fracaso incremental. Bueno, hoy no me sale, pero mañana sí. La perseverancia. La perseverancia es una de las que tenemos en la pizarrita. La primera. Mira, no me acordaba. La primera. Bueno, ahora vamos a la pizarra si quieres, ¿vale? Son niños que tienen vida propia, que no han crecido a la sombra de terceros. Y son niños que no han estado tan condicionados, ¿no? Y son niños que cuando les pedimos que hagan normalmente cuando hacemos el ejercicio de bienvenida, hacemos una camiseta. Esta es mi última camiseta. ¿Vale? Esto nos lo enseñó Susana y le agradezco muchísimo el aprendizaje porque nos va muy bien esta camiseta para presentarnos. Pues son niños que en el corazón de la camiseta, porque en el corazón de la camiseta ponemos a quienes llevamos en el corazón, ¿vale? Pues son niños que en el corazón de la camiseta se ponen a ellos mismos. Ah, sí. Tienen una autoestima fuerte, ¿no? Interesante, ¿eh? ¿Sí? Interesante. Y tienen una percepción de sí mismos. Su autoconcepto. ¿Vale? O sea, hay un montón de cosas ahí. ¿Vale? Hay un montón de cosas. Y los niños que sí han pasado por el sistema y llegan a Sofía, supongo que también veréis en ellos una evolución. Los primeros niños, ahora porque ya lo sabemos, ya no nos ponemos nerviosos. Claro. Pero los primeros niños que vimos que necesitaban que la madre les dijera si el título iba en rojo o no, y si tenían que dejar 3 cuadritos de margen en la izquierda, me parece que estaban hablando del margen izquierdo, esto nos descomputó. A mí me descomputó. Me quedé fuera de juego. Mira que cuesta, dejarme. Estamos diciendo hasta un grado, ¿no? que se nota en cualquier detalle con ellos. Sí. Las madres mismas estaban muy sorprendidas. Claro, porque nosotros hemos pasado también por eso, los adultos que les acompañamos. Sí, pero hasta este punto yo no recuerdo lo del título y lo de esta pauta tan marcada. Tan marcada. Sí, a lo mejor, y claro, además lo que dices tú, esos
los padres son conscientes de esto en ese momento, ¿no? Porque hasta Sí, ahora, como eso ocurría en la escuela y el niño no, a lo mejor, bueno, cuenta algo, pero no viene diciendo determinados no, detalles, hasta que no, no está el niño en casa haciendo su sí, aprendizaje acompañado, ¿no? sí, No vemos, no somos conscientes a lo mejor de hasta qué punto el aprendizaje tiene todos tantos condicionamientos, ¿no? Tantos, no sé, tiene un corsé tan fuerte, ¿no? Por así decir. Y sí. que eso, además, de alguna manera crea inseguridad a los niños, ¿no? Y a las personas. O sea, la Bueno, inseguridad de no me atengo. todo el conductual crea mucha inseguridad porque cuando no tienes nadie que te dice lo que tienes que hacer, ¿qué haces? Claro, ese es el tema. Por eso lo que decías, que los que no han pasado por el sistema tienen esa sensación da esa sensación de autonomía, ¿no? De mayor autonomía, de independencia, creatividad, supongo. Supongo que un menor miedo pues eso, a decir, a crear, a ser espontáneo, ¿no? Por así decir. A ser quien es, A ser quien es. Es que la cuestión es el ser, ¿no? a ser Ser. quien es. Exactamente. El ser es lo que El sistema se más basa se centra en en el el hacer. hacer. El hacer Y para Sofía que en el se basa futuro en el ser. podamos tener, ¿no? Tener un trabajo, tener unos ahorros, Claro, pero tener un el tener, prestigio el tener y, viene del ser, no del hacer. claro, Y este es uno de los grandes, ahora me salen misunderstandings, pero de las grandes, ayúdame, comprensiones sí, sería malentendidos el o malentendido. errores. Es un gran malentendido. Ujú. Es un gran malentendido que viene de un sistema de creencias que es muy antiguo Mm. y que proviene de una dominación. Yo creo que, de hecho, antes hablabas del cambio de paradigma. En general, ya no solo en el ámbito educativo, estamos viendo, creo, a nivel social, como una mayor concienciación de esto, ¿no? De que hay que potenciar y dar más valor al ser, ¿no? A lo que es la esencia, al ser, a cada uno, que al hacer, ¿no? Estamos un poco unidos a esa prisa que decías, ¿no? A ese ritmo de vida que tenemos, es un ritmo de vida pues veloz y además Sí. productivo siempre. Tiene que ser hacer, 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 ¿no? Y siempre Perdo el con unos... tiempo. No me Exacto. hagas perder el tiempo. Exacto, exacto. Entonces, vivimos ahí en una vorágine, ¿no? Que es eso, el ser, perdón, el hacer para obtener resultados, ¿no? Y dejamos por el camino el ser, el trabajar el ser, ¿no? Porque no somos lo que hacemos, ni lo que tenemos, somos lo que somos en esencia, ¿no? Y cada uno tiene que trabajar, Y pues, quién es, ya lo que, tenemos eso. claro, claro. Entonces, ahí está un poco, creo que en Sofía lo llamáis la incubadora de talentos, ¿no? Es ese concepto Sí, que tenéis de, bueno, pues de trabajar, cuál es el talento de cada uno, que el de cada uno es único, ¿no? único, No, cada uno viene a hacer algo único y a ser algo único, ¿no? Y tiene un potencial único, ¿no? total. Y eso, Y el trabajar mundo se eso, pierde mucho, el mundo se pierde mucho si no, si perdemos eso, porque es exacto, único. exacto, exacto. Y todo lo, como esa frase, todo lo que no se da se pierde, ¿no? Y cuánto se deja de dar por cumplir los cánones del hacer, ¿no? Y del hacer, del tener, y no profundizar en cuál es mi, pues eso, cuál es mi talento, cuáles son mis dones, en qué soy bueno, en qué disfruto, aprendiendo, trabajando, descubriendo, creando, ¿no? Creando no es una palabra, la creatividad, ¿no? Qué malentendida está. Parece que la creatividad es algo solo artístico, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, la creatividad es algo que forma parte de cualquier área de la vida, ¿no? Podemos ser creativos en cualquier competencia, casi en cualquier. Entonces, sí, vivimos en un mundo que estamos muy encorsetados y muy enfocados al hacer, ¿no? Por eso, todo lo que sea trabajar, el quién soy, bueno, ahí Sí, sabes tú mucho más, ¿no? No quiero yo aquí dar un speech. no, no, no. Pero si coges la creatividad, que también está en la pizarra, em, yo digo que la vida es un acto de creación entera. Es,
Y además, a los padres les digo que tenemos la suerte en castellano que la primera persona del singular, del verbo crear y del verbo creer, es la misma. Es verdad. Es verdad. Qué bonito. Entonces, el yo creo tiene una potencia que llega súper, súper, súper lejos. Y eso es lo que no se tiene que truncar con todo lo demás. ¿Vale? Yo ahora, para acabar, son -4. Voy a leer las competencias de la pizarra. Venga, pero sí. lo que quiero es dar una idea a través de todo esto. El niño ya es competente y hay que mirarlo como competente. Porque solo mirándolo como competente será competente. Es decir, esto va al revés. Como yo creo, ¿vale? Entonces, eso lo dijo Pigmalión hace mucho tiempo, pero se basa en ese principio del creer y del crear. Si tú no eres capaz de cambiar la mirada como adulto, el niño no podrá avanzar. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Por tanto, claro, todas las etiquetas que existen en el sistema, por ejemplo, hacen un daño tremendo. Sí. Porque el niño no sabe desde dónde, pero lleva la etiqueta. Y la lleva, ¿eh? No sabe desde dónde, pero y esto le llega al subconsciente. Va de subconsciente a subconsciente. Sí. Ni se ve. ¿Vale? Pasa directo. Bueno, de las 20 de la pizarra y abrimos la pregunta si es que hay, pero no sé si hay, en la charla. Los que estéis en directo, si alguien quiere ir escribiendo alguna pregunta en el chat que le quiera hacer a Nuria, pues podéis ir aprovechando mientras nos lee Nuria esas competencias. Estas competencias son para provocar, ¿eh? No quiere decir que solo sean esas competencias, pero son las que después utilizamos cuando hacemos equipos de trabajo, cuando hacemos ententes como este que tenemos contigo, Paloma, o con las madres de Sofía, y utilizamos todo esto. Esto que no está en ninguna parte, ¿vale? Una es la perseverancia, que es, y vas a resonar mucho con lo que me has contado antes, que te estás planteando la vida entera, sí, es sostener hasta que decidamos. Sostener eso hasta que decidamos. Perseverar es eso. ¿Vale? Después tenemos la curiosidad. La curiosidad no hay que hacer nada con los niños, solo preservarla, porque ya la tienen. Exacto. De hecho, lo que tenemos que cuidar es la nuestra. Que no la pierdan y recuperarla nosotros. Recuperarla nosotros porque forma base de todo el aprendizaje. Podemos llegar tan lejos como queramos. No hay ni un niño tonto. Por favor, que los padres empiecen a pensar en estos términos. Los niños no son tontos, no tienen retrasos, ¿vale? Se han quedado en algún escalón antes por algún motivo. Por alguna razón. Pero no hay nada que no sea limable, porque cuando abres la puerta entonces ya vuelven a tener el mismo camino y el recorrido que los demás. Es decir, que sobre todo, por favor, que esto quede hiper claro. No hay duda allí. Bueno, después el entusiasmo, ¿vale? Porque el entusiasmo da dos cosas. Junto con la curiosidad, ¿no? Cuando descubrimos, es el efecto ajá, ¿no? Decir, ¡oh, guau! Entusiasmo. Y además nos abre la puerta a la celebración. Porque la celebración es una manera de seguir, ¿no? Como de poner un hito en el camino, reconocer un hito del camino y poder avanzar. Sí, sí. Después el coraje. El coraje, muchas veces en estos caminos no aprendidos, ¿vale? O en estos caminos guiados, pero en el que digamos que nos han traspasado la responsabilidad, ¿no? Porque es muy cómodo vivir a la sombra de la responsabilidad de otro, porque cuando se equivoca el otro. Sí. Pero si queremos niños autónomos, tenemos que confiar en que podrán autosostener la responsabilidad y, por tanto, entrenar el coraje a que sí pueden, es algo interesante, que no hay miedo, que no tiene que haber miedo, exacto. Después el liderazgo, que yo creo que es autoliderazgo, ¿vale? Porque tú no lideras ya a otro en este nuevo paradigma, sino que te autolideras y en ese autoliderazgo es cuando tú puedes compartir con los demás, ¿no? El liderazgo o el autoliderazgo es saber lo que te conviene.
y después poner en marcha. Pero ya saber lo que te conviene es un paso tremendo. Después tenemos la creatividad, ¿vale? Es la que ya hemos comentado. Después del civismo. El civismo no en tanto ciudadanos de un mundo universal, ciudadanos de un mundo global, sino sí, respeto al prójimo. El civismo, respeto al prójimo. Si tú puedes aparcar el coche, que quepa otro detrás, no lo dejes en medio de la plaza. Sí. Este pequeño contar con el otro. Que no... Somos seres sociales, ¿no? Y tenemos que comportarnos como tal. Sí. Después el ingenio. ¿Vale? El ingenio es el ingenio tiene dos acepciones desde mi punto de vista, ¿no? El ser ingenioso, ¿no? El camino a la competencia. Pero también, o sea, ¿cómo voy a llegar a resolver? ¿No? Porque ser competente es resolver. Pero también esa parte de intuición, esa parte de entendimiento, ¿no? Esa parte de poner las piezas del puzzle, ¡clac! Esto es el ingenio, ¿no? Esta parte quizás no nos la enseñan tanto como acepción. No, desde luego. No. Después la autodisciplina, ¿vale? La autodisciplina es, a ver, aquí también hay una... O sea, todas las palabras se pueden leer desde dos lugares, ¿eh? O sea, las disciplinas eran los látigos que se utilizaban en las procesiones. Sí. ¿Vale? La disciplina ya ves de dónde viene. Pero la autodisciplina puede ser suave, si tú eres suave contigo mismo. Pero en este sentido, disciplinado quiere decir no lo dejes. Si lo quieres, persevera y no lo dejes. Los límites que tú quieras, pero... Unos niveles sanos de exigencia, por así decir, de autoexigencia. Sigue una disciplina, ¿no? No sé, exacto, que no te machaque. Pero... Después la autoestima, que ya también la hemos comentado, es de tenerme en cuenta en todos los sentidos, respetarnos, el primer respeto. Después la capacidad de sorpresa. La capacidad de sorpresa para mí es súper importante y también la de los mayores tiene que ir allí, porque tenemos dos tipos de niños. Y las madres de los adolescentes, por favor, corroboren si quieren en el chat. Tenemos los niños inocentes y los niños resabiados. Cuando aún tenemos inocencia, que es algo que los mayores tenemos que decidir cada día de si vamos a estar en un lugar o en el otro, porque tenemos argumentos para los dos. Cuando aún tenemos inocencia, no hace falta el resabiado. El niño resabiado es el adolescente que te contesta mal, que está de vuelta de todo, que necesita el apoyo del grupo, que no se reconoce. Ese es el niño resabiado. Tiene un dolor que ya nos vale. Que ya nos vale. Yo he trabajado mucho con adolescentes. Sí. Después, el pensar en grande, ¿vale? Aquí España se piensa pequeño. Esto no puede ser. O sea, te voy a poner un ejemplo de una madre española y de una madre me parece que es finlandesa. Sí. La madre española le dice, déjate de cuentos de esto de los videojuegos y ponte a estudiar para opositar a la Caixa. Esta es la madre española. La madre finlandesa, concretamente es una anécdota que se conoce, la madre del chico que hizo los Angry Birds. Y él había hecho un pájaro. Y la madre le dijo, la gente se va a aburrir con un pájaro. Tienes que crear muchos pájaros. Ay, qué bueno. No sabía yo esto. La madre. Sí, sí, ¿vale? sí, y Angry Birds es Angry Birds por la manera que la madre dio el tip. Pensar en grande, ¿vale? Romper los moldes. Dejar el no. Es la historia de Thomas Edison también, ¿no? Un poco como la madre fue la que posibilitó aquella carta, por favor. Sí. Hay tantas historias como esa que, madre mía, qué responsabilidad y qué peso tenemos muchas veces los padres, ¿no? Con lo que, pues eso, cuando ponemos o no ponemos etiquetas, ¿no? Totalmente. Después, la compasión. A mí me gusta, también tenemos la empatía, ¿vale? En la pizarrita, pero me gusta distinguir, porque ahora ya neurológicamente ya sabemos que son dos caminos neuronales distintos. Me gusta distinguir entre empatía y compasión, que muchas veces se quieren confundir. No.
La empatía es esa participación afectiva. Está en la liga de los afectos. Yo me hago cargo de lo que Paloma está pasando vitalmente en ese momento, ¿vale? Sí. La compasión va un poco más allá. La compasión es la única manera de llegar a tener una vida plena, pero también de comprender las matemáticas. Porque si tú no tienes compasión por ti mismo, en esa macrovisión de ti desde fuera, como humano, que haces lo que puedes, y después te vas a poner a perseverar lo que sea, ¿vale? Pero sin esa compasión, sin ese transitar la compasión es con pasión, ¿no? Sin ese transitar la pasión no puedes, porque abandonas. Es un eje de vida. Muy profundo esto, ¿eh? Mucho. ¿Me he pasado? Muy potente. No. ¿Queda ahí para la reflexión? Vale. Muy potente. La compasión inglesa, no la compasión nuestra, que es la que penita me da. No. Padecer con. No, exacto. No. Vale. La motivación, ¿vale? La motivación es lo que te impulsa a una acción, ¿no? La motivación desde dentro. Sí. No voy a motivar a los niños a hacer, porque eso es manipulación. La que parte de la genuina, por así decirlo. Claro, Sí. porque la otra es manipulación y no le ponemos nombre, pero es manipulación. Es la que es verdadero motor, ¿no? La motivación que nace de dentro, cuando estamos motivados, no porque alguien nos pone de fuera a motivar, sino porque hay... Es la única que hay. La de fuera es manipulación, Paloma. Claro. Yo voy a motivar a alguien que decir, mira, lo voy a manipular hasta que haga lo que yo quiero. Yo se comparte como yo quiero, sí, sí. Por favor. Sí, sí, bueno, sí. Después la humildad. Esta es otra de las profundas. Bueno. Esta es otra de las profundas porque es llegar a comprender la condición humana sin orgullo, sin que te salga el ramalazo de, bueno, yo, para mí, bueno, yo esto... hay una frase también, los ingleses van bastante más adelantados en estos temas, ¿no? Pero explicar tu verdad. Speak your truth, dicen ellos, ¿vale? Esa sería la parte de desde dónde, ¿no? Desde la humildad. Después el sentido del humor, vamos a aligerarlo un poco. Qué bueno. Este es muy importante. Es el más importante, yo creo. Pero mira que todas tienen peso, pero el sentido del humor para mí es fundamental. Si no te tomas la vida con humor y no le quitas peso, nunca llegas al propósito. Porque es como la pelota que tú persigues cuando estás nadando y que cada vez cuanto más nadas, más se aleja la pelota, ¿vale? ¿Cómo se corta eso? Con sentido del humor. Solo se puede cortar con sentido del humor. Es decir, cuando dejas de nadar, ya llegas a la pelota. Eso se puede... Es una manera de cambiar la energía al sentido del humor. Si hay cosas tensas y hay alguien que puede contar un chiste que no sea agresivo, porque si cuentas un chiste agresivo haces más tensión, ¿vale? Si puedes, fíjate, el humor se define como estado de ánimo, el ánima. Si tú puedes encauzar esa gracia, esa jovialidad, ya lo tienes todo resuelto. Eso lo vemos bien con los niños pequeñitos, ¿verdad? Cuando a veces entran y te hace reír o cambias un poco la tensión y desaparece, ¿no? Es como por arte de magia se cambia todo, ¿no? El sentido del humor es muy importante. Si tú cambias, si tú no eres rígida, si tú no dices son las 9 y aún no hemos cenado, voy tarde de la ducha, si tú eso lo mueves con sentido del humor, de repente te das cuenta que a las 9:15 ya lo tienes en la cama. Es todo más sencillo y más fluido. Sí. Después ya queda entre solo. El digno de confianza, ¿vale? Porque el ser digno de confianza, primero tienes que confiar tú en ti mismo, ¿vale? Confiar en la vida y después ya serás digno de confianza para tu entorno. Es importante esto, porque si no,
si no eres digno de confianza, porque tú mismo tampoco confías en ti, no vas a generar confianza en los demás. Y la confianza yo pienso que es uno de los grandes ejes de nuestro futuro. Es muy importante. Sí. Sin confianza no podemos hacer el trabajo que tenemos que hacer de comunidad, de tribu, otra vez. Y aquí, pues, esto es muy importante. Hemos enseñado a los niños a ser desconfiados. Mirad ahora lo que ha pasado con el COVID. Desconfío de que me lo va a pegar, de que no sé qué, desconfío de... ¿Vale? Entonces estamos enseñando hacia el otro lado. Y esto hay que revertirlo urgentemente. Sí. Y los dos últimos, el sentido de la belleza, que es la capacidad de valorar a través de la observación, ¿no? Observar es el primer método de aprendizaje. A ver si nos lo ponemos en la cabeza. Hemos perdido la capacidad de observar. Sí. Y nos tenemos que recuperar. La capacidad de observar también nos da la potestad de ver en las relaciones, que es otra fuente de aprendizaje muy importante, observarnos nosotros frente a la otra persona y frente a la relación. La observación es fundamental para vivir, para trabajar también, pero para vivir. Y la última es la resiliencia, que la resiliencia supongo que todo el mundo ya sabe lo que es. Es una magnitud física, ¿no? Que se emplea en los materiales, ¿no? Es la capacidad de, cuando un material ya lo has fastidiado de todos los lados, en presión, temperatura y no sé qué, ¿cuánto tarda volver a su estado original, ¿no? Sí. Pues bueno, la vida normalmente tiene sus cosillas, tiene sus aprendizajes y tiene sus presiones y sus temperaturas. Y tenemos que tener niños que puedan sostener esas presiones y esas temperaturas para volver a su estado original, porque si no se pierden, nos perdemos. Y tenemos que estar en nuestra esencia, no perdidos por ahí en cualquier parte. Y yo creo que aquí ya... Todas estas competencias, Nuria, qué importantes para los niños y a la vez qué importantes para los adultos que les acompañamos, porque esto, claro, es algo que son tareas pendientes para niños y para adultos, ¿no? Entonces, qué buena oportunidad acompañar a los niños en este proceso como padres o como acompañantes, como profesores, como para poder trabajar también a la vez nosotros todo, ¿no? Estas competencias, porque son competencias que son para toda la vida, no es algo que sea para el colegio y luego ya lo has aprobado, ¿no? Y ya lo tienes todo, ¿no? Totalmente. Todo esto de lo que has hablado, yo creo que cualquier adulto diría, madre mía, cuántas asignaturas pendientes yo misma, ¿no? Cuántas asignaturas pendientes tengo, cuántas competencias pendientes tengo que trabajar. Entonces, qué bonito poder aprovechar pues acompañar a los niños, a los hijos en esta aventura, ¿no? De la educación, no solo desde las competencias tradicionales que hay en el currículum oficial, ¿no? Como hablamos al principio, que vienen más un poco de... Que se tienen que aprender, ¿eh? O sea, sí, que una cosa no quita la otra, pero bueno, pues poder completarlo, ¿no? Con estas otras competencias que no son, bueno, pues que no son tan fáciles de encontrar o de encajar en el sistema oficial o en el sistema tradicional, pues qué buena oportunidad para todos los padres que estén en esta aventura con vosotros o en otras plataformas similares, ¿no? Pero bueno, con este toque que le estáis dando, que yo creo que es muy, muy característico de Sofía, ¿no? Y bueno, pues que es muy bonito, que yo te agradezco que nos hayas contado un poquito, pues eso, cuáles son esas competencias que crees que marcan la diferencia en el aprendizaje y en el acompañamiento a la educación en el siglo XXI, ¿no? Y en este nuevo paradigma. Estaba mirando un comentario, voy a leerlo, que tenemos en el chat. Dice Dora, hay algo muy importante que salta a la vista. Los niños necesitan que los adultos nos transformemos para permitirles a los niños ser las personas que son, no el resultado de nuestras imposiciones. Claramente. Un poco en la línea de lo que estabas tú comentando, ¿no? Claramente, sí. Sí, esto al final, por eso un poco lo que decía, ¿no? Que cuando enfocamos en la educación, como de la manera un poco que estamos hablando esta noche, nos implica mucho a los adultos, ¿no? Nos toca de lleno, Y nos transforma, ¿no? Nos transforma también. Es una oportunidad para hacer un camino con los niños. Es que claro, es que estamos todos juntos en ello. Es decir, que nosotros nos vemos, los mayores tenemos tendencia a vernos nosotros como maestros, pero los maestros son ellos en realidad.
En realidad, al final ¿Puedes de todo. explicar esto un poquito más? Yo sé por dónde vas, pero igual no todo el mundo. ¿Qué significa que los niños en realidad son nuestros maestros y no al revés? Bueno, la cadena evolutiva humana pasa los deberes pendientes de abuelos a niños, ¿vale? Entonces, eso salta una generación y vamos enlazando, ¿vale? Como en la genética, no sé si tú habías hecho algo de Mendel, pero Mendel se expresaban los caracteres en la segunda generación, hacíamos el cruce, ¿no? Ya nosotros hacíamos experimentos con moscas, hacíamos el cruce, ¿vale? Entonces, los caracteres se expresaban, contábamos las moscas, los ojos y las colas de las moscas en la segunda generación, porque era donde podíamos encontrar la expresión de los genes que en la primera generación eran recesivos y en la segunda se ponen en el... Algo similar pasa con las familias, ¿vale? Entonces, nuestros abuelos nos han dejado cosas pendientes que nosotros tomamos, ¿vale? Y así es la cadena vital. Entonces, los niños son hijos de sus padres, pero son el futuro del abuelo. Es decir, que de alguna manera están liderando al revés para que el padre haga los deberes que tiene pendientes. ¡Wow! Esto es un trabajo hondo. Esto es la parte que nos enseña la sistémica, ¿vale? Si alguien quiere profundizar sobre esta etiqueta, la pedagogía sistémica nos enseña esto. ¿Vale? Yo lo he visto la sistémica porque me interesaba mucho la etiqueta esta. Yo pensaba, es que no puede ser. O sea, no entiendo a este niño. No entiendo. Claro, es que... uy, perdón, espera, que tengo la batería baja. Sin batería no hay vida. Sin batería no hay vida. No entiendo este niño. Es que resulta que no era el niño, que en clase también tenía al padre y al abuelo del niño. Sin esa ecuación no se podía entender al niño. Entonces, cuando tienes la ecuación entera, entonces piensas, pues claro. Qué interesante. Tenemos que hacer un día una charla sobre esto, de la pedagogía sistémica. Si queréis, es muy poco conocido. Si queréis, podemos hacer una charla, sí. Muy interesante. Bueno, Nuria, no sé si hay alguna pregunta más. Por el momento parece que no hay en el chat. Y bueno, pues si quieres no sé, comentar alguna cosa más, un poquito ya para ir cerrando, alguna cosa que se haya quedado en el tintero, que te gustaría transmitir de cara pues, a este curso que acabamos de empezar, a los padres que están, pues bueno, a las familias en general que están acompañando a sus hijos además en este periodo un poquito tan especial que estamos viviendo, ¿no? Desde el año pasado. Y también a los padres que han dado el paso de, bueno, pues de acompañar a sus hijos desde fuera del sistema oficial, de la escuela, que lo están haciendo más pues de una manera más en familia, desde casa o en pequeñas comunidades, ¿no? Y que han dado el paso a, bueno, pues a hacer este acompañamiento, una educación, un aprendizaje más personalizado, más individualizado, ¿no? Y pues, que es un poco lo que da pie, ¿no? A hacer un poco lo que estáis haciendo en Sofía, ¿no? Que es, seguimos el currículum oficial, por supuesto, pero también podemos aprovechar para añadir una serie de ingredientes que no podemos, ¿no? Cuando no estamos presentes en el aprendizaje de los niños. Sí, bueno, yo a los padres les diría que tengan fe, que sí se puede, ¿vale? De todo, tanto si están en el cole como si están fuera del cole, que sí se puede, que siempre, a ver, que la vida no te pone a hacer cosas que tú no vas a poder resolver, ¿vale? Siempre se puede. Y que agradezcan la oportunidad de tener este mensaje en un momento oportuno para ellos, porque de esta manera es como podrán, no te diré revertir, pero sí paliar o desconnotar o connotar de otra manera la inercia que tenemos en educación. Porque si no te haces todos estos planteamientos tan serios,
sigues educando desde el tropos, desde el lugar común, porque no viajas a qué es lo que queremos y para qué lo queremos. Simplemente sigues la creencia de lo que te han enseñado, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante y yo creo que es de agradecer que se puedan tener estos tips y esta confianza en este momento, cuando está a patas arriba y cuando parece que, bueno, diría que no hay tiempo, que todos son maniobras de distracción, que nos sentimos como salmones nadando contra corriente, que no. Démosle espacio. Nadie nos apresura. Nadie. Es más, estudiar en casa, para los que estén estudiando en casa, yo lo asimilo a cuando vas a cenar dos. Cuando vas a cenar dos, en media hora tienes que hacer tiempo, porque en media hora esto ya está. Cuando vas a cenar 20, en 3 horas no has acabado. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, sí, hay una ventaja de temporal brutal cuando se está en casa, porque claro, se aprende en diferentes momentos, hay tiempo para todo, ¿vale? Sobre todo que no se agobien y que piensen que sí, que se puede, que se hará bien y que no les faltará de nada, al contrario. Los homeschoolers, no hay tantos aquí, yo conozco algunos, pero los homeschoolers de países anglosajones, yo os invitaría a mirar los TED que existen en este sentido. Dora me está ayudando a organizar algunos vídeos de este tipo para colgarlos nosotros mismos en la web, los que encontramos como testimonios, para que la gente vea que, bueno, que esto es una posibilidad y que no deja nada que desear a un sistema más tradicional. Según van pasando los años, ¿no? Y van saliendo de este sistema de aprendizaje, pues los niños que han crecido, ¿no? Y se han convertido en adultos, pueden dar testimonio ya vivo, real, ¿no? De cuántos hay, ¿no? Pues que están felices, trabajando, aprendiendo, formándose, con proyectos de vida maravillosos y que pueden contar, ¿no? Que es otra manera diferente de educarse, de aprender y que... De estar en la vida, Paloma, porque de entrada saben quiénes son. Sí, de ser, exacto. Y a partir de ahí hacer lo que les parezca, pero cosa que si no tenemos cincuentones que aún se están buscando. A ver, con perdón, sí. Son niños fuertes, resilientes, como decías tú antes. Sí, ahora ya está. Esto ya tiene que revertir, ya está. Ya tenemos la información, pues hagamos los deberes y chimpún, oye. Es mucho más divertido además, ¿eh? Te tomas la vida con menos peso, es más... Más ligera, es una aventura. Es otro camino, es otra forma de... Sí, claramente. Y bueno, que en España cada vez, oye, pues hay más familias, son miles las familias que están optando ya por esto, ¿no? Y cada vez más, y a raíz de la pandemia yo creo que también ha habido ahí un repunte, un subidón de familias que se lo han planteado por diversos motivos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento muy interesante para también sacar otra vez a debate estas cuestiones. Nunca es un motivo solo pandémico, ¿eh? Nunca es un motivo de mascarilla, nunca es un motivo de vacunas, nunca. No. Es más, si lo es, hay que hacerse una preguntilla. Pero está bien. Pero todo influye. A veces es la gota, ¿no? Que rebosa. Bueno, ¿dónde pueden encontrar a Nuria, Sofía Education, para si quieren saber un poquito más cómo funciona vuestra plataforma? Sí, nos pueden encontrar en Sofía Classroom, en Sofía Education Funds, y nos pueden encontrar en canales de Telegram, el tuyo, el nuestro. También hay un canal Sofía Educación. Te pasaré el canal, no sé si lo tienes, pero bueno, te lo pasaré. Lo pondremos luego debajo en la descripción. Sí, y encantados de responder las preguntas que se planteen. Yo no sé si he dicho algo o sea, si ha faltado algo en el mensaje respecto a lo que se esperaba de
la conversación o de la charla, pero vaya, que las preguntas a lo mejor vienen después. ¿No? Irán viniendo, sí, cuando vayan viendo también el vídeo en diferido, Es ¿no? interesante Rubén Martínez. Es muy interesante Rubén Martínez. ¿Cómo? Es interesante Rubén Martínez. Tiene preguntas tiene preguntas. Lo nuestro es demasiado complicado. No, bueno, yo creo que también hay mucha gente que quizá por la hora sabía que lo íbamos a grabar y que lo verán después y probablemente pues sí que tengan preguntas. Yo creo que ha sido muy sugerente la charla, así que, bueno, has dejado ahí un montón de reflexiones para todo el curso, para los padres, para los profesores, para cualquier persona que esté interesada en el aprendizaje y en la educación y en pensar fuera de la caja, ¿no? Que hablamos muchas veces. Y bueno, pues te lo agradecemos mucho por habernos contado un poquito cuál es el planteamiento de Sofía en este sentido y por abrirnos un poquito la mente, ¿no? Que nos abre la mente no solo para acompañar a los niños, sino para hacer nuestro propio camino también como adultos, ¿no? Que les acompañamos. Así que nada, Nuria, pues muchísimas gracias. Tengáis buen curso y seguimos en contacto y espero que nos sigas contando muchas cosas como esta, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo igual. Buenas noches.